Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Oh, ¿sí me oyen? Claro, ya ahora sí prendió su micrófono. Listo, padre. Ok, prendido. Programa. Ok, aquí estamos de nuevo amando a la vida. Gracias a Dios por el don de la vida. Quiero compartir unas palabras con ustedes. Un joven que dijo, todos nacemos como originales, pero muchos de nosotros morimos como fotocopias. Pues, ¿quién dijo eso? Fueron palabras del beato Carlo Acutis. El beato Carlo Acutis, que estaba un paso para llegar a la santidad, Dios mediante, el beato Carlo Acutis, hemos hablado de él, el cual murió en el año 2006 de leucemia, a los 15 años, Entonces, palabras muy, muy sabias, que todos nacemos como originales, pero muchos de nosotros morimos como fotocopias. ¿A qué se refería con esas palabras? ¿Qué es lo que ocurre? Muchos adolescentes no llegan a apreciar la singularidad de su persona como seres humanos, hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? No aprecian que son personas que jamás serán repetidas en la historia de la humanidad, que son personas irreemplazables. Es más, que cada uno de ellos es indispensable para el plan de Dios. Por tanto, vemos un crisis entre los jóvenes, ¿sí? Porque no aprecian la singularidad de su persona, el don que ellos son para ellos mismos y para el mundo. Si vemos, muchos hoy día no tienen un propósito para sus vidas, un sentido, una misión particular para ellos, ¿sí? Carecen de un sentido de ser llamados. ¿Y a qué se debe? ¿A qué se debe eso? La falta de fe en Dios, lo más básico, la falta de fe en Dios, la falta de fe en un Dios que creó el universo, el mundo y todo lo que contiene. Un Dios entonces con un propósito, un diseño para toda la creación. Y más importante, un propósito para cada ser humano que ha creado. Bueno, lamentablemente hemos hablado de esto. Muchos jóvenes adultos en Estados Unidos, muchos, miles, quizás millones, han dejado atrás la práctica de la religión. Es muy usual. Joven adulto se sale de la religión. Se han cortado de la iglesia su niñez, sea católica o también católica no cristiana. ¿Sí? Muchos se llaman agnósticos, dicen que son agnósticos, los que dudan si Dios existe o no. Sí, se llaman agnósticos unos, y otros dicen que son ateos, que no creen que no creen en Dios del todo, y sus números parecen que están creciendo día por día, como hemos hablado. A consecuencia, cuando no hay conexión con Dios, o cuando no hay creencia en Dios, entonces no se descubre un propósito, un sentido arraigado en el Creador. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos viendo. Todo lo que existe sería como algo que llegó a existir por accidente. ¿Sí? El universo, si yo existo por accidente. ¿Sí? Muchos jóvenes, pensamos en las escuelas les inculcan que vienen de los changos, que todo es un proceso de evolución material y sí, todo ese cuento, ¿no? ¿Sí? Y entonces, los que no ponen su fe en el Dios viviente, tratarán de buscar propósito y sentido solo en esta vida terrenal. No creen en un Dios. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a buscar su propósito, el todo en el trabajo, solo trabajo, el dinero que se gana por el trabajo, cosas materiales, ¿sí? Entre otras cosas, se ven jóvenes adultos que están trabajando los fines de semana, no tienen que trabajar los fines de semana, no tienen que trabajar los domingos, y entonces por ganar dinero y no van a misa, ¿sí? Y entonces muchos se ocupan con cosas para llenar el vacío, la búsqueda también constante de
constantes, interminables del placer, ¿sí? Unos se hunden en drogas, alcohol, especialmente los que ya están desesperados, tristemente, los que ya no encuentran nada. Y entonces los que se desconectan de Dios, los que pierden fe, carecen del sentido de lo que es trascendiente, mejor dicho, lo que trasciende este mundo, lo que es del más allá, lo trascendiente, lo que tiene valor eterno, más allá de esta tierra. Por lo tanto, el estar arraigado en Dios, hace toda la diferencia. Escuchemos las palabras de San Juan Enrique Newman, Saint John Henry Newman, era de Inglaterra, santo del siglo XIX, ¿sí? un gran sabio de la iglesia, un gran santo, ¿sí? Y él dijo: Dios me creó para hacerle un servicio definitivo. Me ha dado un trabajo que no se lo ha dado a otro. Yo tengo mi misión. No la conoceré en esta vida, pero la conoceré en la otra. Formo parte de un trabajo. Soy un esbalón en una cadena. Soy un vínculo de conexión entre personas. No me ha creado para nada. Haré el bien. Haré su trabajo. Seré un ángel de paz, un portador de la verdad en el lugar donde me ha puesto. Palabras de John Henry Newman, de Inglaterra. Bueno, ¿cómo podrán sus hijos entonces descubrir el hermoso propósito? Ese hermoso propósito para sus vidas que describe Saint John Henry Newman, San Juan Enrique Newman, podemos decir en español. ¿Cómo podrán descubrir ese propósito de Dios que él describe? ¿Cómo? Iluminados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Que muchos jóvenes van a recibir en las semanas que vienen, ¿sí? En la confirmación. Iluminados por el Espíritu Santo. Y los jóvenes que ya han recibido la confirmación. Se necesita entonces acudir al Espíritu Santo. Porque en la confirmación, los que han recibido la confirmación recibirán, que se preparen muy bien, recibirán los dones de sabiduría y ciencia. Sabiduría y ciencia que los ayudarán, sabiduría y ciencia que los ayudarán a discernir la misión, la vocación, la llamada de Dios para ellos. Pero quiere decir que tiene que formar una relación con el Espíritu Santo. Tomar en cuenta el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Sí? Nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, decimos cada vez que nos hacemos la señal de Santa Cruz. Espíritu Santo no es una cosa, ¿sí? No es como unas personas piensan mirarlo como es una energía o algo así. Espíritu Santo es una persona, tercera persona de la Santísima Trinidad. Y busca una amistad, busca una relación con estos jóvenes y con cada uno de nosotros, ¿sí? Así como debemos buscar amistad con Cristo, también con el Espíritu Santo que proviene del Padre y del Hijo, ¿no? Entonces, esos jóvenes tienen que formar una relación con el Espíritu Santo para discernir, recibir esos dones de ciencia y sabiduría, abrir sus corazones y sus mentes a los dones maravillosos que Dios les ofrece en su Espíritu Santo. Y en este mundo que ofrece tantas opciones, ¿sí? Este mundo que ofrece tantas opciones, tantos caminos. El Espíritu Santo es guía seguro en este mundo, tantos caminos, guía seguro para ayudar a nuestros jóvenes a discernir cuáles son los caminos de Dios. ¿Cuáles son los caminos de Dios? Y cuáles son caminos en contra de Dios. Poder ver qué es lo que pertenece a la luz, qué pertenece a la luz y qué pertenece a las tinieblas, iluminados por el Espíritu Santo. Estamos hablando del Espíritu de la verdad. El Espíritu Santo de la verdad que es un evangelio. Le dice a sus apóstoles: no los dejaré huérfanos. Mi Padre les enviará el Espíritu Santo de la verdad, que los llevará a conocer la plenitud de la verdad. Entonces, el Espíritu Santo es
es espíritu de la verdad y los guiará, nos guiará a nosotros también. La promesa de sus apóstoles es promesa para nosotros también. ¿Sí? Que el Espíritu Santo nos guiará. Toda persona que acude al Espíritu Santo nos guiará a la plenitud de la verdad. Si le pedimos al Espíritu Santo y si nuestros jóvenes piden al Espíritu Santo, ¿sí? Que los guíe a la verdad, ¿sí? No falsedades, no engaños, no cosas confusas, sino a la plenitud de la verdad. Y que le pidan al Espíritu Santo, pero tiene que ser con corazones dóciles y humildes, abiertos al movimiento del Espíritu Santo. Entonces, esos jóvenes guiados por el Espíritu Santo podrán ver falsedades, las falsedades del día, falsedades de las ideologías con las cuales, las escuelas y universidades tratan de indoctrinar a nuestros niños, nuestros jóvenes, ¿sí? ¿Sí? Podrán discernir entonces que la ideología de la LGBTQ, LGBTQ, ¿sí? Con toda la cosa de transgenderismo, que es y de aceptación de cualquier expresión sexual, inclusive relaciones homosexuales, que pueden ver que es una ideología radicalmente opuesta a la palabra de Dios, ¿sí? A nuestra fe católica, a la naturaleza humana. El Espíritu Santo nos ayuda a ver la realidad de esa ideología tan peligrosa. Entonces, esos jóvenes iluminados por el Espíritu Santo no se dejarán engañar por lobos disfrazados de ovejas. Si lobos disfrazados de ovejas que seducen a muchas personas, que describen esa ideología como algo de compasión y amor. ¿Sí? Jóvenes pueden ver que esta ideología es una distorsión del hombre y la mujer. Distorsión del hombre y la mujer hechos a imagen y semejanza a Dios. Distorsión, por lo tanto, de la sexualidad, de la familia, del matrimonio. ¿Sí? Y los que promueven esta agenda lo hacen con el fanaticismo, que de alguien que impone una religión fanáticamente. ¿Sí? Con el fanaticismo, con alguien que impone una verdad absoluta para todos. ¿Sí? La imponen, nos tratan de forzar a creer en esa ideología. Por tanto, si nuestros hijos se mantienen firmes en la fe después de confirmación, ¿sí? Caminando en la fe a la luz del Espíritu Santo después de confirmación, ¿sí? Si no se mantienen firmes en esa fe después de confirmación, si no les inculcamos nuestra fe en todas sus riquezas, en toda su hermosura, todo el esplendor de nuestra fe católica. Entonces, ¿qué ocurre? Si no logramos en esa misión, nuestros jóvenes llenarán el vacío con algo, lo van a llenar con algo, y lo van a llenar también con ideologías del mundo. Podemos llamarlas religiones seculares del día. Y entre esas, ¿sí? Podemos decir la religión secular más potente, la que más impone, es la ideología de la LGBTQ. Bueno, volviendo al Beato Carlo Acutis. Beato Carlo Acutis, él fácilmente habría podido ser uno entre tantos jóvenes. Fácilmente, uno entre tantos jóvenes desconectados de Dios, desconectados de su fe. ¿Sí? Sus padres no practicaban la fe. No practicaban la fe. Católicos por nombre. Católicos solo superficiales, culturales. No vivían su fe. Su mamá, se cuenta, había ido a misa. Ella solo había ido a misa 3 veces en su vida cuando él nació. 3 veces en su vida. Un funeral por aquí, sí, esto, lo otro. Una boda. 3 veces por día había ido a la iglesia, a la misa. Entonces, el Carlo Acutis, de joven, ha podido entregarse a una vida totalmente secular, sin la presencia de Dios. Fácilmente.
pero parece que oyó de Dios. Cuentan que oyó de Dios tenía una niñera polaca. Sus padres tenían bienes, entonces tenía una nanny, como dice en inglés, una niñera que lo cuidaba, polaca. ¿De dónde? Sí, de Polonia, nación de San Pablo II, sí, donde la fe, gracias a Dios, todavía, a ciertas maneras, se practica de manera muy ferviente, sí, a través del legado que dejó San Pablo II, y muchos a través de la historia de Polonia, que dieron su vida por la fe, y la han transmitido. Entonces, oyó de la fe católica de una niñera polaca, ¿no? Y también en su preescolar, oyó de la fe católica, oyó de Cristo, oyó de Jesús. Entonces, de niño, Carlo Acutis, unos 5 años, comenzó a hacerle preguntas a sus padres, que no podían contestar, que no creían su fe, preguntas sobre la fe. Tiene una gran hambre por Dios. Eso nos muestra una lección muy importante para papás, para todos nosotros, para padrinos, ¿sí? Padrinos de bautismo, todos los padrinos, confirmación, primera comunión. Que los niños hechos por Dios, criaturas de Dios, entonces lógicamente nacen por hambre, nacen con una hambre por Dios, nacen con una hambre por su creador, ¿sí? Está inscrito en sus corazones, una hambre por su Dios, su creador. ¿Sí? Nacen con hambre por las cosas de Dios. Se fascinan los niños, se fascinan al oír que existe un Dios que les ama, ¿sí? Todavía son inocentes, el mundo los ha corrompido, ¿sí? Que se fascinan, un Dios que me ama, quedan fascinados. Estos niños tienen un sentido de maravilla, ante la vida, ¿sí? Un sentido que padres deberían ayudar a cultivar y desarrollar en sus niños. Uno de los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Uno de los dones del Espíritu Santo es precisamente el sentido de maravilla. Es sentido de lo que es lo que asombra a la persona. Es sentido que lleva a la persona a decir, wow, increíble, qué grande, el que despierta ese sentido de maravilla, qué grande y bueno, qué grande y hermoso es nuestro Dios, qué hermosa es la vida, qué hermoso es todo lo creado por Dios. Sentido de maravilla que viene del Espíritu Santo en la confirmación. Y es don que se puede evaporar, puede evaporarse del todo, desaparecer del todo. Si no se cultiva, como un jardín que hay que cultivarlo, si no se cultiva, si no se desarrolla en nuestros jóvenes. Es un don que tristemente se está perdiendo hoy día entre los jóvenes, en nuestro mundo, que tristemente se va sofocando hoy día ese don de maravilla. Cuanto más nuestro mundo, nuestros jóvenes hacen un Dios, entre otras cosas, hacen un Dios de la tecnología, del mundo virtual. ¿Sí? Mundo virtual que no es el mundo real, no es el mundo que despierta esa maravilla. Papa Benedicto, él dijo, gran sabio, Papa Benedicto, él dijo, hoy día, el ser humano hoy día en este mundo moderno está bajo la seducción de que como si tuviera infinitas posibilidades en ciencia y tecnología, ¿sí? Que sus aparatos de tecnología es seducido por una infinita posibilidades en la tecnología, en la ciencia de tecnología, observó algo que llega solo un vacío, porque no se encuentra el sentido en algo creado, en la tecnología, en la ciencia. Bueno, ya tocar las preguntas que hizo a sus padres, motivó a su madre a investigar su fe, ¿sí? A conocer su fe. Y entonces así, a embarcarse ella en una jornada espiritual de toda su vida, ¿sí? Se encarriló en una jornada de fe el resto de su vida. ¿Qué nos muestra? Una lección muy importante. Frecuentemente Dios usa a los niños. Dios usa a los niños como instrumentos, ¿sí? Como voces para llegar a los padres, para tocarlos, conmover sus corazones. Entonces, si tú no estás yendo a misa, padre de familia,
padre, madre de familia, si no estás yendo a misa los domingos, y si tu niño o tu niña te dice que quiere ir a misa, tiene anhelos de estar ya con Diosito, no se lo niegues. No vayas, no vas a reprimir esa hambre. Llévalo inmediatamente. Domingo por domingo. ¿Sí? ¿Sí? Dios está hablando a través de él o ella. Dios hablando de eso, de él o ella te está hablando, que los niños entonces despierten. Entonces despierten las conciencias de padres dormidos en su fe, como lo hizo el beato Carlo Acutis con su mamá. Tomar en cuenta. Dios usa a estos niñitos como profetas de la verdad. Son profetas de Dios, estos seres queridos. Y recordar, la Santa Eucaristía es el cumbre y la fuente de nuestra fe católica. La fuente y cumbre de nuestra fe católica. ¿Sí? Tan importante la Eucaristía. ¿Sí? Que el pueblo de Dios se une alrededor del altar de la Eucaristía. Entonces así forma una gran familia alimentada por el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y ese mismo Espíritu Santo que llega sobre estos jóvenes en confirmación, ese mismo Espíritu Santo que por las palabras del sacerdote, actuando en persona de Cristo, ese Espíritu Santo que transforma el pan y el vino a ser el cuerpo y la sangre de Cristo. Acción de ese Espíritu Santo. El beato Carlo vivía de la Eucaristía. Comenzó de muy joven a ir a misa todos los domingos. Pasaba largos tiempos en adoración ante el Santísimo. Se alimentaba este joven de la Eucaristía. Entonces mostramos su ejemplo a jóvenes que sufren por no ser alimentados de la Eucaristía. Y es más, que sufren por no pertenecer a algo. Son esos jóvenes que sufren por no pertenecer a algo, alguien con mayúscula. ¿Sí? Que no pertenecen a una comunidad más allá de mí, más allá de mi mundo pequeño del yo. ¿Sí? Muchos hoy día jóvenes sufren de hambre espiritual. ¿Sí? Sufren de soledad espiritual y física. Muchos jóvenes, bien sabemos, y especialmente después de la experiencia con el COVID, muchos están encerrados como en su mundo, muchos encerrados en su burbuja, hemos hablado de esto, su burbuja de realidad virtual, su burbuja viviendo detrás de una pantalla la mayor parte del día. Muchos están aislados y encerrados en esa burbuja. ¿Sí? Pero los jóvenes, al recibir los dones del Espíritu Santo, al experimentar el poder del Espíritu Santo, nuestros jóvenes que entonces se inician completamente en la iglesia. ¿Sí? Se inician completamente en la iglesia, en la familia de Dios. Entonces llegan a ser plenamente los hijitos de Dios Padre. ¿Sí? Que le pertenecen a Dios, les pertenecen a nuestro Dios Padre amoroso y misericordioso. Pertenecen a Él, son su propiedad, podemos decir. Nación consagrada, como dice una de las oraciones. ¿Sí? ¿Sí? Pertenecen a Diosito, Diosito Padre Todopoderoso, no pertenecen al mundo. Al saber nuestros jóvenes que pertenecen a la iglesia, entonces conocerán más a fondo que Dios les ama. Es más, que sus hermanos en Cristo, en esa iglesia, a de la Eucaristía, sus hermanos en Cristo los aman, los aprecian, los echan por menos cuando se hacen ausentes de la asamblea, cuando están ausentes del banquete de la Eucaristía. ¿Sí? Entonces, en la iglesia, esos jóvenes descubren más a fondo quiénes son, cuál es su identidad, cuáles son sus dones dados por Dios, cuáles son sus dones dados por Dios, cómo pueden ayudar a la iglesia, cómo pueden ser activos en la iglesia, cómo ellos pueden enriquecer el cuerpo de Cristo con su presencia y su actividad pastoral. Entonces queremos que nuestros jóvenes sean lectores, ¿sí? ¿Sí? Ministros de Eucaristía, visitantes a los enfermos. La iglesia se les ofrece la oportunidad también de ayudar a los pobres, los más necesitados, compadecerse de ellos, ver Cristo presente en ellos. Sí, muchas parroquias tienen días donde dan cajas de comida a los pobres. Jóvenes pueden participar en eso, ¿por qué no? De esa manera, amar al prójimo como a sí mismo, especialmente el prójimo más necesitado, como lo dice Jesús en el Evangelio, el más insignificante.
Si los jóvenes así pueden hacer lo mejor que pueden hacer, salir de mi yo, salir de la prisión de mi yo, que solo lleva a neurosis, solo lleva a depresión, solo lleva a la ansiedad. ¿Sí? Entonces, y nosotros, y muchos han tenido esta experiencia, nuestra experiencia con comida que llevamos a los jóvenes en diferentes ocasiones, antes de la cosa del COVID, si íbamos a comer a los jóvenes, en tiempos pasados, íbamos con la ayuda de jóvenes iban con nosotros. Nuestra experiencia vimos que es algo que los llena, los estimula espiritualmente, nos hace sentirse bien en sí mismo, está haciendo algo muy bueno. Entonces nos desprende de la tecnología que está atrás de esa pantalla que hipnotiza, ¿sí? A llevar a las calles de la vida real, un encuentro humano y caluroso con personas en la miseria, para procurar tratar de ver Cristo presente en ese que está en la calle, ¿sí? Y por otro lado, los jóvenes adultos que se desconectan de Dios, ¿sí? Los que están desconectados de Dios y la iglesia, ¿sí? Por otro lado, ¿sí? Los que no aprovechan las riquezas de nuestra fe. Entonces, ¿qué? Claro que se divierten, van a buscar diversión, van a buscar distracción, ¿sí? Con los placeres, esos placeres y entretenimiento del mundo por largos años, ¿sí? Muchos jóvenes adultos por largos años entonces van a buscar distracción y diversión constante. Entonces muchos de ellos, ¿qué es lo que hacen? Se hunden en vivir en el nihilismo, sin ningún sentido en su existencia. Nihilismo se llama. Viven solo para el presente. Luchan por soportar el desespero, la angustia que comienza a llenarnos, que llevan día por día, cuanto más crecen en edad. Y tarde o temprano tendrán que confrontar el inmenso vacío espiritual que llevan por dentro. Tarde o temprano tendrá que enfrentar como toda persona. Inmenso vacío que no han llenado espiritualmente. Y las cifras muestran altos porcentajes de suicidios, desespero, de angustia, lo que llaman angustia existencial por parte de adultos que no encontraron sentido de la vida en su juventud. Las cifras lo muestran. Bueno, el beato Carlo Acutis mostró una vida centrada en Dios, ¿sí? Vivió centrado en Dios. Y él mostró que una vida centrada en Dios, al servicio de otros, es nuestro legado más grande. ¿Sí? El amor que hemos mostrado por otros, centrado en el amor de Dios. Él mostró que es una vida de gozosa esperanza más allá de esta tierra. Gozosa esperanza más allá de esta tierra, que nos conecta con lo que perdura para siempre, que nos conecta con nuestro destino eterno. ¿Sí? Eso lo mostró el beato Carlo Acutis a los 15 años. ¿Sí? Y él, cuando fue diagnosticado con cáncer, con leucemia terminal, él dijo, no se desesperó. Muchos otros se desesperan cuando reciben una noticia así hoy día, los que no tienen esperanza. No se desesperó, dijo, la muerte es el comienzo de una vida nueva. La muerte es el comienzo de una nueva vida. ¿Sí? Una nueva vida eterna. Entonces, que nuestros hijos conozcan no solo del beato Carlo Acutis, también de Joselito, San Joselito, nos hablaba de él, ¿sí? El cual también sabía que esta vida no era todo, que éramos pasajeros, perdidos en esta vida terrenal, ¿sí? Que él lo sabía. Él murió un mes menos de sus 15 años, casi la edad del beato Carlo, ¿sí? En principios del año 20, claro, ¿no? Entonces, el cual murió por su fe, diciendo, que nosotros también sepan de Joselito, él sabía, diciendo, murió por su fe, martirizado, dijo, jamás se había sido más fácil ganar el cielo. Jamás se ha sido más fácil ganar el cielo. ¿Sí? Entonces, en todo esto que nuestros hijos, a través de la intercesión de beato Carlo Acutis, San Joselito, sí, conozcan a Cristo, no solo de un libro, el catecismo, no como alguien de la historia pasada,
alguien vivo, real, Cristo que es vivo, real, presente en nuestro mundo, presente en nuestras vidas, por el poder del Espíritu Santo, que lo conozcan, con ese Espíritu Santo de la confirmación, y enseñémosle. Solo Él, solo Cristo le da sentido auténtico, profundo y completo a la vida. Solo Cristo, ¿sí? ¿Sí? Y especialmente ante todas las caídas y levantadas de la vida, ante los sufrimientos de la vida, las tragedias de la vida, las penas de la vida, y también todas las alegrías de la vida. Jesús le da el más sentido profundo a las vidas, que lo sepan los jóvenes, que sepan en Cristo encontrarán la vida, como dice en San Juan 10:10, que sepan en Cristo encontrarán la vida y la vida en abundancia, comenzando aquí en la tierra, llegando a la vida eterna. Dios bendiga en esta cuaresma, ¿sí? Que no nos vayamos de una manera, que desfallecer en la esperanza, en la caminata, que lleguemos a la Pascua felices, ¿sí? Que sigamos con nuestros ayunos, lo que ofrecemos al Señor, que Él vaya purificando nuestros corazones. Amén, amén. Amén, Padre. Muchas gracias por su programa y nos reencontramos la próxima semana, primero Dios. Dios mediante. Vaya con Dios. Vaya con Dios, Padre. Muchas gracias. De nada. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.